Buenos días, mi nombre es Manuel Alberto Reyes Carval, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Cordial saludo de paz y bien para el doctor Gregorio Ramírez Beltrán, tutor de la materia Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación. Hoy vamos a hacer una presentación sobre una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. En una sociedad basada en el conocimiento, la producción de las universidades y de las instituciones educativas, desde el grado cero hasta el bachillerato, desde su escenario de misión de generar y transferir conocimiento, puede y debe contribuir a la configuración de dicha sociedad, proponiendo un modelo educativo coherente orientado a fortalecer la formación de profesionales y bachilleres que comprendan el medio en el que se desenvuelven y sean capaces de contribuir al desarrollo efectivo de nuestra sociedad. Ello implica que la formación escolar y universitaria, más que en los contenidos, los cuales están sujetos a constantes modificaciones, deben centrarse en la capacidad de aprender a lo largo de la vida, es decir, en adquirir las habilidades, destrezas y competencias para aprender de forma autónoma, aprender a aprender y aprender a seguir aprendiendo durante toda la vida. En ese sentido encontramos el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento se presenta como una relación entre la conciencia y el objeto, y entre el sujeto y el objeto, los cuales permanecen en ella separados el uno del otro. Encontramos el sujeto, la imagen y el objeto. El sujeto es el fenómeno del conocimiento relacionado con la esfera psicológica. La imagen tiene que ver con la lógica, la cual forma el conocimiento. Y el objeto tiene que ver con la materia en sí del conocimiento. ¿Sí? Todo ello conduce al problema del conocimiento, en el que se hallan las posibilidades del conocimiento. El dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo y el criticismo. El dogmatismo es la actitud de adhesión a una doctrina establecida por la autoridad sin ninguna crítica. El escepticismo enuncia que no se puede alcanzar ningún conocimiento verdadero o cierto. Hay que suspender el juicio y practicar la duda. El subjetivismo es la doctrina que reduce a estados o actos del sujeto. No existe verdad alguna. El relativismo, posición filosófica que rechaza toda verdad, punto de partida para llegar a una ciencia. La verdad es relativa. El pragmatismo consiste en concordar los pensamientos con los fines prácticos del hombre. El hombre es un ser práctico. El criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupante. Es reflexivo, analítico y crítico. En ese mismo orden de ideas nos encontramos con el origen del conocimiento. ¿Sí? El origen del conocimiento contiene el racionalismo, el empirismo, el apriorismo y el intelectualismo. El racionalismo, el pensamiento razón es la fuente principal del conocimiento humano. Son necesarios el punto de vista y su validez universal. El empirismo considera que la experiencia es la única fuente del conocimiento humano. El apriorismo es la doctrina filosófica que defiende que se puede adquirir conocimiento acerca del mundo real sin recurrir a la experiencia. El intelectualismo sostiene que la base del conocimiento la forman conjuntamente la experiencia y el pensamiento humano. El conocimiento implica la relación entre sujeto y objeto. En ese devenir del conocimiento encontramos la esencia del conocimiento, en la que nos presentan tres soluciones: las soluciones premetafísicas, metafísicas y teológicas. En las soluciones premetafísicas encontramos el subjetivismo, que pretende cimentar el conocimiento humano en el sujeto. El objetivismo, que es el núcleo de todo conocimiento, se halla precisamente en el objeto, por eso se denomina así, objetivismo. En las soluciones metafísicas encontramos el idealismo, el realismo y el fenomenalismo. El idealismo considera que la esencia de las cosas se encuentra en el mundo inteligible, Dios, alma o la vida. El realismo afirma la existencia de dos cosas reales, de las cosas reales, independientes de la conciencia. El fenomenalismo
teoría que afirma que no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino que como aparecen ante nosotros. También encontramos las soluciones teológicas, ¿sí? Teo, Dios, logos, tratado, ¿verdad? Entonces, encontramos la solución monista, la solución panteísta y la solución dualista y teísta. La solución monista, la única sustancia es la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico, son idénticos en su esencia. La solución panteísta plantea una fusión completa entre la naturaleza y Dios. La solución dualista y teísta, existe un dualismo empírico entre sujeto y objeto de tipo metafísico, pensamiento y ser, conciencia y realidad. Dios, fuente de la realidad, de la idealidad y del pensamiento humano. Por otro lado, encontramos lo que es el estudio de la epistemología. La epistemología, como se había visto anteriormente, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Hessel. A partir de ella se genera el conocimiento científico. El conocimiento, según Sierra, es un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas. La ciencia es un cuerpo organizado, sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. El objeto de la ciencia es generar teorías. Una teoría, según Kerlinger y Lilly, es un conjunto de constructos o conceptos interrelacionados que presentan una visión sistemática de los fenómenos. La investigación es una actividad propia del ser humano, de la mente, que debe ser sistemática, controlada, empírica, pública y crítica, la cual se guía por las teorías y las hipótesis. Más adelante se hablará un poco más de lo que es la investigación científica. También encontramos lo que es la gnoseología. La gnoseología, que es una rama auxiliar de la filosofía, que estudia el conocimiento general y que tiene que ver con la investigación, pero en forma general. ¿Sí? Desde el punto de vista filosófico es la teoría general del conocimiento, la cual refleja la concordancia o relación del pensamiento entre el sujeto y el objeto. En ese devenir encontramos que en el estudio del conocimiento hubo muchos autores que hicieron grandes aportes desde el punto de vista epistemológico. Entre esos encontramos a Morin, a Bachelard, a Habermas, a Popper. Cada uno desde su punto de vista hizo sus aportaciones de la siguiente manera. Por ejemplo, Morán, este pensador parisino, hace su aporte desde su teoría de la complejidad, a partir de lo cual afirma que el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones y determinaciones que constituyen nuestro mundo fenoménico, ¿sí? Es muy complejo. El pensamiento complejo es una invitación a salir de una manera sencilla de ver la realidad desde otra visión. Hace que cada persona conozca un pequeño fragmento de la realidad. Los niveles del conocimiento, del pensamiento complejo son conocimiento empírico y conocimiento científico. El conocimiento empírico se refiere al uso de los sentidos. El conocimiento científico es una invitación que se hace y replica hacia la ruptura de una investigación y construcción de conocimiento cifrada en lo posible, lo difícil, lo real, para migrarla hacia la motivación constante, la construcción conjunta, abordando los problemas reales. Entonces tenemos también las instancias de la epistemología compleja. Tenemos el espíritu, las condiciones socioculturales, los fundamentos, ¿sí? Fundamentos que, como por ejemplo el principio de recursividad, el principio dialógico, el principio logramático, el principio sistémico o organizacional. El principio de recursividad, los productos son necesarios para aportar producción del proceso. El principio dialógico ayuda a pensar en un mismo espacio mental lógicas que se complementan y se excluyen. El principio logramático se refiere al uso de los sentidos, tanto en la observación de los objetos y fenómenos como en la experimentación o manipulación física de ellos. El principio sistémico u organizacional se refiere al uso del sentido, tanto en la observación de los objetos y fenómenos como en la experimentación o manipulación de ellos. Según Bachelard, otro de los autores, según Bachelard, el conocimiento está obstaculizado por tendencias de raíces inconscientes comunes a la humanidad. La ciencia es el único ámbito en que el progreso es indiscutible. Según el autor,
El progreso científico se funda en un diálogo cada vez más estrecho entre la teoría abstracta y el experimento técnico. El conocimiento no parte de la experiencia, es circular. Bachelard clasifica el conocimiento en, en, en conocimiento común y conocimiento científico. El conocimiento común es aquel que proviene de la percepción. El conocimiento científico es aquel que se dedica a través de la abstracción. El conocimiento común es aquel que se construye por medio de la observación de los fenómenos a partir de la experiencia sensorial de quien hace el estudio. El conocimiento científico es aquel que se edifica a través de la abstracción, rompiendo con la experiencia inmediata, pasando de lo sensible a lo inteligible. Asimismo, encontramos otros autores, como son el señor Popper y el señor Habermas. El señor Popper dice que todo conocimiento es siempre un proceso que parte de un problema, que ensaya soluciones, elimina los errores encontrados y descubre una solución. Fue muy enfático al proponer su racionalismo, que fue denominado racionalismo popperiano, el cual presenta una visión del conocimiento científico en función de la cual es necesario presuponer ciertas condiciones en el mundo y nuestro acceso cognitivo a él. En otras palabras, consiste en adquirir una actitud más crítica frente a las teorías plenamente establecidas en la ciencia. El conocimiento es liberador en la medida en que puede aprender del ensayo del error, siempre y cuando se elimine este. Lo que conduciría a la evolución de las sociedades, pues el conocimiento que se tiene del entorno puede incidir en la transformación de las comunidades y de las naciones de forma crítica para solucionar problemas propios tales como la pobreza, el analfabetismo, la violencia, entre otros. La razón científica funciona a base de construir sistemas peculiares de conocimiento del mundo. La educación para Popper es una actividad que solo el hombre puede hacer con el fin de construir su historia y la de la humanidad. Esto guarda relación con la cultura y al mismo tiempo la acrecenta a través de sus expresiones, ya sean artísticas o intelectuales. El conocimiento, según Habermas, según este pensador alemán, el ser humano inicia su conocimiento a partir de ciertos intereses arraigados en su propia naturaleza. Los intereses constituyen orientaciones básicas que resultan inherentes a determinadas condiciones de reproducción y a autoconstitución de la especie humana. Este señor plantea tres intereses: el técnico, el emancipativo y el práctico. El interés técnico, el ser humano percibe la realidad en función de su posible manipulación técnica. El interés emancipativo, el ser humano busca conocer la realidad social, criticarla y modificarla desde el punto de vista de la libertad. El interés práctico, no se busca la manipulación de la realidad, sino la aprehensión de sentido. Por ello, gracias a este interés, el hombre accede al significado de las realidades simbólicas o culturales. Es el campo del conocimiento práctico y sostiene las ciencias de carácter práctico o histórico. Como se dijo anteriormente, la ciencia y la investigación científica han ido de la mano del hombre a medida que ha ido evolucionando. Entonces, encontramos que ciencia, de acuerdo a Warshawski, es un cuerpo organizado, sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. La ciencia es una actividad humana, creativa, cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento obtenido mediante el método científico, organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso posible. Se forma a través de las teorías, que son un conjunto de constructos o conceptos interrelacionados y definiciones y proposiciones que presentan esa visión sistemática de los fenómenos. Kerlinger y Lee. La ciencia se clasifica en ciencia formal o exacta, ¿sí?, que son ideas autosuficientes, por ejemplo, la matemática y la lógica; ciencia factual o experimental, que se ocupa de los hechos y depende de los hechos, por ejemplo, física, química, biología; o cultural, como la sociología, economía y la historia. Todo ese proceso de búsqueda, de creer, conocer y dar solución a determinados problemas conduce a lo que es la investigación científica, que es una actividad propia de la mente que debe ser sistemática, controlada, empírica, pública y crítica de fenómenos naturales, la cual se guía por teorías e hipótesis.
Ya habíamos definido lo que es teoría. Según Tamayo, la investigación científica es el instrumento por el cual la ciencia logra llegar al conocimiento científico. Según Bess, considera que la investigación es el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico de análisis para conocer la realidad circundante. Hay muchas clasificaciones sobre la investigación científica. En esta presentación vamos a describir estas tres: la investigación descriptiva, la investigación experimental y la investigación educativa. La investigación descriptiva, esta describe el registro, el análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos con el fin de presentar una interpretación correcta de esos hechos. La investigación experimental es aquella que presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Y por otro lado, tenemos la investigación educativa, que según Piña, tiene como propósito conocer detallada y minuciosamente un problema de conocimiento, así como exponer y publicar los descubrimientos que arroja la indagación sobre problemas atinentes al medio educativo. Asimismo, Tamayo afirma que es la investigación aplicada al campo de la educación o que está íntimamente relacionada con sus problemas, con el fin de generar procedimientos y aportar resultados que conduzcan a la resolución de esos problemas. La investigación educativa es un encuentro entre personas, es una actividad ética que requiere de continua reflexión y cuestionamiento. Siendo consecuente con todo lo expuesto, es pertinente afirmar que, de acuerdo a Piñeros y otros, la tarea de investigar ya no es función exclusiva de los laboratorios o grupos de investigación, y en la actualidad el proceso de investigación está orientado a recuperar la capacidad de cuestionamiento, crítica y construcción de conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, en el trabajo, sí, y que esté en permanente contacto con la sociedad y sus realidades. En ese sentido, se debe considerar a la transversalidad como eje para promover la investigación educativa como una nueva forma de hacer ciencia. La transversalidad debe utilizarse como una estrategia fundamental para lograr el conocimiento significativo, aplicado y relacionado con el entorno educativo, y favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias escolares en el aula, permitiendo al docente llevar a cabo la conexión entre las disciplinas de una forma natural, didacta e innovadora, y que a su vez integren la transversalidad como un eje central. La transversalización en la actualidad es un aspecto muy importante, y más en el campo de la educación, el cual es el contexto en el que se debería iniciar esa relación integrada. La transversalidad debe utilizarse como una estrategia fundamental para lograr el conocimiento significativo y aplicado y relacionado con el entorno, favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. A manera de conclusión, podríamos decir que ante este panorama se hace necesario que desde la educación inicial, básica y hasta la superior, se formulen e implementen programas emergentes que reorienten y fomenten la acción investigativa en los educandos, que vayan encaminados a la formación de personas calificadas, cualificadas y competitivas, que protagonizarán los nuevos escenarios de la dinámica socioeconómica, política y científico-tecnológica local, regional, nacional y mundial. Tal situación representa un reto en la formación de profesionales de la educación para la investigación, generación y aplicación de conocimiento innovador. La transversalidad es la disciplina llamada a, a procurar la investigación en nuestros estudiantes, ¿sí? A que la curiosidad se despierte en nuestros estudiantes y comencemos a preguntar el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias. Terminamos con las referencias.